versículo 17. Vamos a estar hablando del trabajo, ya que nuestra hermana me introdujo el mensaje. Vamos a estar hablando del trabajo. Jesús dijo algo muy interesante con respecto al trabajo. San Juan capítulo 5, versículo 17. Lo tenemos en nuestra Biblia, la Reina Valera, que es la que usamos siempre, 1960, agregando también algunos versículos de otras versiones, pero la Biblia central principal es la Reina Valera. Y Jesús dijo algo muy interesante. En el versículo 17, Él dice que respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Dentro de qué contexto Jesús dijo esto? De que el Padre trabaja, Dios el Padre, y Él trabaja también. Por supuesto, el Espíritu Santo también lo está haciendo. Usted después, si quiere, lo puede leer en su casa, el paralítico de Betesda. Jesús hizo un milagro allí extraordinario sobre este hombre que hacía años que estaba paralítico y no tenía forma de ir al estanque. De tiempo en tiempo se movía al estanque y la primera persona que llegaba a ese lugar descendía un ángel, la persona era sanada. Pero este hombre, como no podía llegar a ese lugar, obviamente no tenía la oportunidad. Entonces Jesús lo sana, y lo sana en un día de reposo. Entonces los líderes religiosos lo querían condenar a Jesús por esta buena obra, porque la hizo en un día de reposo, un día que para el pueblo judío, no para nosotros porque eso fue abolido ya, el tema del sábado, pero para el pueblo judío esto era aparentemente un quebrantamiento de la ley. Pero como bien decía nuestra hermana Marcela el día domingo, por encima del sacrificio está la misericordia. Y Dios, Cristo en esta oportunidad, prefirió manifestar misericordia en vez de sacrificio. Entonces, por eso nuestro Señor hizo este extraordinario milagro. Entonces, el mensaje de hoy es el trabajo. El trabajo es algo muy importante para la vida del ser humano, para la vida de los cristianos también, porque nosotros estamos insertados en la sociedad. Y dentro de la sociedad nosotros también somos trabajadores y estamos haciendo nuestras tareas de diversas maneras. Yo le contaba a mi esposa un testimonio que contó una vez pastor, que dice que los alumnos estaban en la escuela y resulta que la maestra le pregunta a los alumnos en qué se dedicaban los padres a trabajar. Y bueno, alguno de esos alumnos dijo: mi papá es abogado, otro le dijo: mi papá es médico, otro le dijo: mi papá es albañil. Y cuando llegó el hijo del pastor, el hijo del pastor dijo: mi papá no trabaja, es pastor. Así de mal visto está, ¿verdad?, el tema del pastorado. El otro día el Señor consoló mi corazón con esto cuando estaba preparando este mensaje, porque una hermana acá en la congregación en Facebook publicó algo sobre el trabajo que el pastor hace, y eso consoló mi corazón, ¿verdad? Porque en sí, lamentablemente o tristemente, los siervos de Dios estamos mal vistos porque no conocen, no saben a ciencia cierta el sacrificio que uno hace, ¿verdad?, en servir a Dios y en hacer la obra del Padre, ¿verdad? Pero vamos a buscar algunos sinónimos de trabajo, y encontré dedicación. Cuando nosotros trabajamos, estamos haciendo esto, nos estamos dedicando. Es una dedicación. También encontré la palabra ocupación. Busqué y encontré la palabra misión. Obviamente, cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de manera general, el secular, y el para la obra del Señor. Encontré la palabra misión, cometido, esfuerzo. O sea, cuando nosotros trabajamos, nos esforzamos. También encontré la palabra producir y la palabra cultivar.
todos estos sinónimos tienen que ver con lo que es el trabajo y son palabras enriquecedoras para nuestra alma. O sea que cuando trabajamos nos ocupamos, cuando trabajamos nos dedicamos, cuando trabajamos estamos cumpliendo una misión, cuando trabajamos estamos esforzándonos, cuando trabajamos estamos produciendo y cuando trabajamos también estamos cultivando. Entonces el trabajo es algo muy lindo. Salmo 128, acompáñenme al versículo 2. El Salmo 128, versículo 2. Compartí algo de esto también en una de las reuniones de Gualeguaychú. Algo bastante resumido hice en esa oportunidad. Pero el Señor habló a mi corazón para que yo siguiera hablando de esto de manera más profunda, buscando más pasajes de la Biblia. Y en el Salmo 128, versículo 2, encontramos algo muy lindo. El trabajo es una bendición de Dios. Vos tenés que darle gracias a Dios por el trabajo que tenés o los trabajos que tenés. ¿Cierto? Porque es una bendición de Dios el trabajo honesto. Porque hay que trabajar honestamente, ¿verdad? No sacar ventaja ni tajada como lo hace mucha gente en este tiempo. Los hijos de Dios, los cristianos, principalmente, sobre todas las cosas, nuestro trabajo tiene que ser honesto. Y el dinero que nosotros ganamos tiene que ser un dinero limpio, un dinero honesto. No podemos ensuciar nuestra alma y nuestro corazón en ganar el dinero de manera deshonesta. Cumplir con lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Con los tributos y con todas aquellas cosas que tienen que ver con hacer las cosas de manera transparente. Porque es allí donde se derrama la bendición de Dios. Cuando uno trabaja honestamente, está la bendición de Dios. Y el Salmo 128 lo tiene allí, verso 2. Dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué más dice? Y te irá bien. ¿Cuántos dicen verdad? ¿Cuántos les quiere ir bien en esta vida? Todos. Bueno, hermanos, si nosotros nos esforzamos, trabajamos y lo hacemos de manera honesta, la Biblia, Dios te está diciendo que eres una persona bienaventurada. Cuando tú trabajas, eres una persona bienaventurada. Así que no le tengas miedo al trabajo, no le escapes al trabajo. No repeles el trabajo. El trabajo es bendición de Dios para tu vida. El trabajo es bendición de Dios para mi vida. El trabajo, dice la Biblia, que nosotros somos felices. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Dichoso el que trabaja. Dichosa la persona que realmente se dedica y trabaja honestamente. Y nos va a ir bien. Porque la persona holgazana, ¿verdad? El holgazán es una persona que realmente no prospera, no progresa, no sale adelante y no le va bien. Dios nos está llamando en este tiempo a servir y a trabajar. Tanto la iglesia como el trabajo que Dios te dio. No te quejes del trabajo que Dios te da. No te quejes del trabajo que Dios te da. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te quejes del trabajo que Dios te da. Por más que el compañero y la compañera sean insoportables, sean pesados, que tengan que levantar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, no importa. Vos dale gracias a Dios. Gracias, Señor, por el trabajo que me diste. Gracias, Señor, por el oficio que me diste. Gracias, Señor, porque tengo el alimento en mi casa y puedo sustentar a mi hogar, a mi familia, a mis hijos. Gracias, Señor, por el trabajo que tú has puesto en mis manos, porque yo me puedo desarrollar también. Proverbios 22, verso 29. Esta es la actitud que tú y yo tenemos que tomar para el trabajo. Porque no solamente ir a cumplir un horario. Una vez hice un curso, ¿verdad?, de asesoramiento empresarial hace unos años atrás. Y muchos de los que estábamos ahí en ese grupo de ese curso, algunos eran municipales. Y había uno que era de San Javier. Es muy gracioso el muchacho. Y cuando venía el orador a preguntarle a todos ahí en qué lugar estábamos de trabajo, él siempre decía: yo cumplo el horario de la intendencia de Riganero.
Él no decía trabajo, dice cumplo el horario. Y lo decía por gusto, justamente porque la verdad cumplía el horario nada más. Pero no es lo que el Señor desea de nosotros. Dice Proverbios 22:29, ¿lo tiene allí? Proverbios 22:29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Mira qué promesa que Dios nos hace en el tema trabajo. Pidámosle todos los días, Señor, que Dios nos dé fuerzas nuevas cada mañana para que podamos hacerlo mejor en ese día y en esa jornada y ser fructíferos para ese día. Porque el Señor nos hace esta promesa maravillosa. ¿Ha visto hombre solícito en su trabajo? Dice: delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y yo busqué la palabra solícito en el diccionario y quiere decir activo, quiere decir rápido, quiere decir eficaz, quiere decir esmerado y quiere decir diligente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Entonces está diciendo: ¿ha visto hombre activo en su trabajo? Está diciendo: ¿has visto hombre rápido en su trabajo? ¿Has visto hombre eficaz en su trabajo? ¿Se siente identificado? ¿Identificada? ¿Has visto hombre esmerado en su trabajo? ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Eso es lo que está diciendo aquí Proverbios 22:29. Pero tenemos el lenguaje actual también, que también lo tenemos en la pantalla, que me gustó la traducción, que dice: dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Algo parecido como el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Es parecido. Parecido. ¿Qué está queriendo decir? Que lo que nosotros hagamos, hermano, el esfuerzo que nosotros pongamos, es el fruto que nosotros vamos a cosechar de ese esfuerzo. Y esto es lo espiritual también, porque déjenme trasladarlo a lo espiritual también, no solamente a lo físico, a nuestro trabajo secular, vamos a llevarlo al plano espiritual. Si yo me esfuerzo en mi vida espiritual, ¿qué va a suceder? Voy a tener lo mejor de Dios para mi vida. Porque está diciendo acá: dime quién se esfuerza en tu trabajo, dime quién se esfuerza en buscar a Dios. Si una persona que es cristiana se esfuerza todos los días, ora determinado tiempo por día, lee la palabra, se congrega siempre, busca de Dios permanentemente, esa persona va a tener un fruto por el esfuerzo que hizo en su vida espiritual. La otra persona que no se esfuerza en su vida espiritual no va a cosechar lo que a veces busca y pretende. Porque aquí dice claramente: si tú te esfuerzas en el trabajo, en servir a Dios, en amar a Dios, vas a comer como rey, vas a comer como reina, y las bendiciones del Señor vendrán sobre tu vida y las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Dios está deseoso de bendecir a su pueblo, a su iglesia, pero muchas veces no lo puede hacer porque no somos diligentes en esta área, porque no somos activos, rápidos, eficaces, esmerados en esta área. Entonces Dios no nos puede dar esa comida de reyes que quiere darnos. Y terminamos comiendo arroz blanco o alguna otra cosita, pero Dios quiere darnos lo mejor. Y a veces puede llegar a suceder que hay cristianos que quieren comer como reyes, pero no están dispuestos a hacer un esfuerzo, a hacer lo mínimo para el Señor. Entonces tenemos que alegrarnos en nuestro trabajo. En cada trabajo que hagamos, el trabajo, vuelvo a repetir, el trabajo secular y el trabajo para la iglesia. Eclesiastés 3:2-24, acompáñenme. Esto es como cuando uno siembra, ¿verdad? Imagínense una hectárea, la persona siembra una hectárea de trigo, por decir algo. Esa persona, cuando llegue el día de la cosecha, ¿cuánto va a cosechar? Va a cosechar una hectárea de trigo. Otra persona siembra 10 hectáreas de trigo y otra 100 hectáreas de trigo. El esfuerzo va a ser mayor,
Porque no es lo mismo sembrar 1 hectárea que sembrar 10 o que sembrar 100. La persona que siembra 100 hectáreas de trigo va a estar fulminada y el trabajo que va a ser sofocante. Pero cuando llegue el tiempo de la cosecha, la alegría va a ser más grande, porque va a cosechar 100 hectáreas de trigo. Eso sucede con la vida espiritual tuya y mía. Dependiendo de cuánto sembremos para Dios y lo que nosotros vamos a cosechar en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Eclesiastés, ¿lo tiene allí? Espérenme que yo no. Me puse a hablar y... Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Este es uno de los versículos que más le gustan a los cristianos, uno de los más favoritos de los cristianos. Dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Obviamente se está refiriendo a los placeres que Dios nos dio en la vida, ¿verdad? De los sentidos, parte de los 5 sentidos, ¿verdad? Está el tacto, ¿sí? La vista, el oído, pero está también el gusto. Y es uno de los 5 sentidos que Dios nos dio para nosotros disfrutar. Dios nos dio los sentidos para disfrutar, para que comamos con moderación, porque todo lo que es desequilibrado obviamente no es bendición. Pero comer con moderación, pero disfrutamos de la comida, disfrutamos de la bebida también, obviamente sin embriagarnos, pero disfrutamos también de la bebida. Entonces, Dios está diciendo aquí: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, que también dice: y que su alma se alegre ¿en qué? En su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Yo he visto muchas personas que están sin trabajar, hermano, y se frustran. Y no solamente se frustran porque no tienen trabajo o porque no pueden llevar el sustento a su casa, sino porque se sienten inútiles. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que he tenido mis periodos de no trabajar y me he sentido una persona inútil. No sé qué hacer, me siento inútil. Y por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por el trabajo que tenemos y por lo que Dios nos da. Job 1:10, esto es una perlita profética, te podría decir, para este año 2016. Es una promesa que Dios le hizo y una bendición que Dios le dio a Job. Pero si Dios le dio esa bendición a Job, lo puede hacer con nosotros también, ¿por qué no? Dios es un Dios que no hace excepción de personas. Y yo lo creo con todo mi corazón cuando nosotros nos apropiamos de las bendiciones que están en la Biblia y las promesas que Dios nos hace a través de la Biblia. Yo las creo y yo las tomo para mi vida también, para mi vida espiritual, para mi vida física, siempre haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, lo correcto, el caminar en su voluntad. Job era una persona correcta, una persona recta delante de Dios. No solamente oraba a Dios y pedía a Dios por sus pecados, sino por los pecados de sus hijos, de su familia. Una persona que amaba a Dios. Después viene lo del trato de Dios, que es otra historia. Pero aquí vemos en el capítulo 1, verso 10, todo lo que Dios le había dado a Job. Y todo lo que Dios nos puede dar a nosotros también. Porque si lo hizo con Job, con vos lo puede hacer también. Y conmigo lo puede hacer también. Entonces el versículo 10 dice esto tan poderoso y tan lindo, ¿no? Dice: no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. ¿Cuántos quieren esta promesa de parte de Dios para su vida? Yo la quiero. Un cerco, Dios hizo un cerco alrededor de Job, de su casa y de todo lo que tiene. Está hablando de los bienes materiales también. Al trabajo de su mano le ha dado ¿qué? Bendición. Al trabajo de sus manos le ha dado bendición. Dice: por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cuántos quieren eso, hermano? El mismo Dios que tenía Job es el mismo Dios que tengo yo y el mismo Dios que vos tenés. Entonces Dios lo puede hacer con vos también. Para este año 2016, como bien decía Jorge, una actitud nueva de corazón. No porque sea el calendario 2016, porque llegue el 2016. Es porque es un nuevo tiempo y es un nuevo corazón mío para con mi Señor. Entonces Dios, si vos obedeces a Dios, Dios te va a acercar alrededor tuyo
y de tu casa y de todo lo que tienes. Rodear significa proteger, ¿verdad? Cercar significa rodear y significa proteger. Dios te va a proteger a ti y a tu casa y a todo lo que tienes. Y en el trabajo que tú tienes, Dios te va a dar bendición y se aumentarán tus bienes sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero tiene que estar Dios en el asunto. Dígale al que está a su lado, Dios tiene que estar en el asunto. Si no, no sirve. Si yo trabajo, me esfuerzo, me esmero y no está Dios, no lo pongo a Dios como la persona más importante de mi vida y de mi casa, no va a pasar nada. Como contaba nuestro hermano Jorge, el testimonio, precioso testimonio, de lo que Dios hace a favor de nuestra vida. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice la palabra? En vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica tu casa, si Dios no está en el asunto de tu negocio, de tu trabajo, si Dios no está en tu hogar, en tu familia, si tú no lo pones en primer lugar, hermano, hermana, las cosas no van a funcionar o van a funcionar con un límite. Ah, pero Dios es egoísta. No, porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos va a dar más amor para nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo. Hermano, si yo no tuviera a Cristo, yo ya hubiese fallado en mi matrimonio. Y mi esposa lo sabe muy bien. Y tal vez ella hubiese fallado también. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, Él ensancha nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Él nos da bendiciones nuevas y un corazón nuevo y un amor nuevo, renovado para la compañera. Sin Cristo, hermano, el amor se desgasta, el amor se va marchitando y el amor se va perdiendo. Pero con Cristo tiene que ser al revés. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El amor tiene que crecer. Y todo tiene que crecer en la vida. Porque no solamente tenemos que crecer a nivel laboral o social, tenemos que crecer a nivel moral y a nivel espiritual. Y eso es lo que yo siempre le estoy remarcando a mis hijos. Podemos progresar económicamente o podemos progresar socialmente en el relacionamiento con la gente. Pero si no nos desarrollamos espiritualmente y moralmente, no nos va a ir realmente muy bien. Entonces, hermano, Dios va a hacer una obra maravillosa en este 2016. Y ahora, a mí me llama la atención que tal vez, no sé si le prestó atención a usted en esta ocasión, tal vez en otro momento lo hizo, pero en el capítulo 1, verso 10 de Job, después que usted lea todo el capítulo 1, el 2, están muy buenos, vemos algo muy interesante. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? ¿No? Es algo muy curioso. Porque si nosotros leemos estas palabras y decimos, bueno, el primero que nos viene a la mente es, Dios dijo esta palabra hacia Job, o un profeta de Dios. ¿Sabe quién dijo estas palabras? Satanás las dijo. Si usted ve el contexto, Satanás se acerca a Dios y le dice, pero, mirá, y empieza a hablar ahí del tema de Job. Y el mismo Satanás reconoce esto y dice, sí, pero tú le has acercado alrededor de él, alrededor de toda su casa, le has dado bendición, has aumentado. Qué tremendo esto, hermano. Fue Satanás el que dijo esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que cuando la bendición de Dios está sobre los hijos de Dios, hasta el mismo Satanás, hasta el mismo diablo tendrá que reconocer que la bendición está sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el diablo ve a una persona bendecida, lo tiene que reconocer ese tal. Che, está bendecido, bendecida, porque no tengo forma de entrarle. Dios, tú le acercaste. Y claro, cuando Dios cerca a alguien, protege a alguien, rodea a alguien, el enemigo no se puede acercar sin el permiso del Señor. Esta oportunidad, esta historia, que fue una historia muy individual y particular, Dios lo permitió porque tenía algo mejor para Job en el futuro. El postrer estado de Job, dice la Biblia, fue hacer mayor o mejor que el primer estado. Pero cuando Dios lo acercó a Job, el enemigo no podía entrar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La palabra, aquí lo tenemos también en el proyector, la palabra hebrea para trabajo, en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, es ergon. Y esta palabra ergon proviene del término energía. Qué lindo esto. ¿Saben cómo yo trabajo? Tengo energía. O estoy, como dice aquí, por lo tanto el trabajo es activar o soltar energía que está guardada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios me creó con energía y yo esa energía la tengo que soltar.
la tengo que activar. Porque es una energía que yo tengo guardada, la tengo que desarrollar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Esto es igual cuando uno hace ejercicio físico. Hay gente que cree que tenemos que romper esa fortaleza o ese mito de que cuando uno hace ejercicio se cansa más. Obviamente en el momento se cansa más. Cuando va a hacer ejercicio se cansa más. Pero uno tiene más energía cuando hace un ejercicio físico. Entonces nosotros tenemos ese concepto que no, ¿qué voy a ir a caminar? Me canso. Y obvio que te cansas. Pero después vas a estar mucho mejor cuando descanses, cuando te bañes, cuando te des una duchita, cuando estés en casa te vas a sentir mejor. Yo estoy una semana sin hacer ejercicio y ya me siento pesado, me empiezan a doler las piernas, me siento mal. Pero cuando salgo a hacer los ejercicios, al otro día yo me levanto con una fuerza y con una energía. ¿Por qué? Porque como dice acá, es una energía que nosotros tenemos que activarla, soltarla. Los chicos del fútbol que hemos ido, yo hace bastante tiempo que no voy, estoy seguro que muchos hermanos me han dado testimonio y me han dicho: pastor, me siento mucho mejor ahora que estoy yendo a jugar al fútbol. Antes me dolía la columna, acá, ahora ya no me duele. En el momento obviamente que duele, pero uno se siente con nuevas fuerzas y con nueva energía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces cuando uno trabaja y se esfuerza, no solamente en lo secular, sino para Dios, es mentira que nos cansamos más. Tenemos fuerzas nuevas. Porque el Señor dice en su palabra que Él renovará nuestras fuerzas, como las águilas. Correremos, no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Es una promesa que viene de parte del Señor. Proverbios 24:10, acompáñenme rápidamente. Proverbios 24:10 dice: la Biblia tiene respuesta para todo, hermano, para las cosas más curiosas. Yo cada día me sorprendo más con la palabra de Dios porque me doy cuenta que la palabra de Dios tiene respuesta para todo. El problema es que a veces hay que hallar la respuesta. A veces los incrédulos, los ateos dicen: nada, porque usted no tiene respuesta para tal cosa. Respuesta siempre hay. A veces uno por falta de conocimiento o no haberse desarrollado en la parte teológica no lo sabe, pero porque uno no lo sepa no significa que no esté ahí. Y aquí es una manifestación clara de lo que le venía diciendo recién. Si fueres flojo en el día del trabajo, ¿tu fuerza será qué? Reducida. Voy a trabajar poquito porque voy a descansar. Hermano, si tú eres flojo, si tú eres floja en el día de trabajo, las fuerzas no se te van a aumentar, como dice el Proverbios 24:10, sino que las fuerzas se te van a reducir. Esto es real, hermano. La gente que menos trabaja, más se cansa. Yo recuerdo